Carlos Alberto Montaner, periodista, escritor, muy conocido y respetado en Venezuela como en otros países. Un hombre que salió de Cuba, se vino a los Estados Unidos, se fue a España y ahora es un hombre de mundo, definitivamente, Carlos Alberto. Además lo pueden ver, lo vemos con frecuencia en CNN. Y es un hombre que está muy pendiente no solo de la situación de Cuba, que te ha traído, que es el tema principal, me imagino, de tus escritos y la angustia que siempre has tenido sobre el desarrollo de una dictadura de más de 50 años, pero también ha estado pendiente de todos los demás países de América Latina, y Venezuela ha sido uno de los países en los que te has enfocado en los últimos 15 años. ¿Qué importancia tiene Venezuela en ese tratamiento al hemisferio completo, América Latina? Bueno, déjame contarte primero que en el terreno personal, para mí Venezuela es un país muy importante. Yo estaba asilado en una embajada en La Habana, cuando me había escapado de la cárcel, y ese país rompe relaciones y pensamos que iba a entrar la milicia y nos iban a detener. Y en eso llegó la representante diplomática de Venezuela con la bandera venezolana, puso la bandera y nos salvó. O sea que para mí la relación con Venezuela es una relación... ¿A ti solo o a otros más? Bueno, éramos 12 en ese momento. Después llegamos a ser 150 personas dentro de esa casa, protegidos por la diplomacia venezolana, pero además hay que decir que jamás le pidieron un centavo a nadie, que jamás utilizaron la posibilidad que tenían de servirse de gente que sacaba algunas joyas, algunas prendas. Es decir, los diplomáticos venezolanos en esos años... ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 61. Año 61 era el gobierno del presidente Betancur. Se portaron espléndidamente bien. Yo además tengo una especial... ¿Y te acuerdas quién era la representante? La señora Che. Sí, Josefina Che. Josefina Che. No me digas. Claro que sí, era ella. La madre de Armando Durán. La madre de Armando Durán, efectivamente. Y fue una mujer Josefina Che reemplazó como cónsul en La Habana a un tío mío que era José Domingo Chitral, lo pudieron por otra parte, así que me acuerdo, claro, cuando me dice año 61, pensé de una vez que era Josefina Che. Mira, me alegro que la hayas mencionado porque los cubanos les estamos muy agradecidos a esa señora. Sí, bueno, ahora... ¿Estás pendiente de Venezuela? Muy pendiente de Venezuela. Con muchos amigos, además, mucho cariño que te tienen. Y conozco bien el país porque durante los 40 años de democracia lo visité con mucha frecuencia y vi el salto que dio ese país, y a mí no me pueden hacer cuentos. Es decir, yo no puedo creer la historia de que ese país era un desastre, que no servía para nada y que los 40 años fueron perdidos. No, eso no es verdad, porque yo vi cómo se transformó ese país a lo largo de con todos los errores, con todos los problemas, con la corrupción que hubo a partir de cierto momento. Todo eso es verdad, pero a pesar de todo eso, los venezolanos construyeron un país muy agradable al que todos los exilados querían ir a vivir. Bueno, tuvimos nosotros exilados todas las dictaduras del sur. Así, los chilenos. Que fueron los chilenos, los argentinos, claro, los brasileros. Me acuerdo mucho al presidente Cardoso, que era de la CEPAL y estaba allá en Caracas. Así es. Bueno, toda esa gente de todos estos países, Perú, de los países que tuvieron dictadura, Venezuela era su paraíso. El sitio donde íbamos a carenar, los 50.000 cubanos que acabaron instalados allí, en ningún otro lugar se sintieron tan bien acogidos como en Venezuela. Eso es una realidad, y pudieron funcionar y pudieron prosperar y convertirse, integrarse a la sociedad venezolana sin ninguna dificultad. Esa relación de cordón umbilical que tiene hoy mutuo Cuba y Venezuela, ¿cómo entenderla, Carlos Alberto? Bueno, Venezuela fue una obsesión de Fidel Castro desde el principio. Desde la guerrilla, que quiso tomarla por la fuerza y no pudo. Desde que intentó conquistar a Rómulo Betancourt para que se convirtiera en el gran promotor de la batalla contra los Estados Unidos y contra la democracia y qué sé yo, y Rómulo Betancourt casi lo echa de su casa en el año 59. Rómulo no había tomado posesión, pero era el presidente electo y Fidel lo fue a visitar. Desde ese momento, la idea de conquistar a Venezuela y utilizar los recursos de Venezuela para el resto de sus fantasías de conquista planetaria, eso estuvo en la cabeza de él. Y la oportunidad se dio cuando Chávez se apareció en Cuba y él sedujo a Chávez. Chávez tenía en ese momento su cabeza política había sido preñada por Norberto Ceresole, claro, aquel argentino fascista. Fascista, sí, exactamente. Pero Fidel le cambia las señas de identidad ideológica. Le quita a Ceresole y los carapintadas, que eran, que era su imagen en su momento. Que es lo que le advierte, en ese momento le advierte al gobierno cubano Rangel, que era el hombre de Cuba.
José Vicente Rangel, que les dice no ayuden a este fascista, qué sé yo. Pero Fidel encuentra en Chávez un alma gemela, y ahí, como los boleros, y ahí es que se establece una relación que permite que poco a poco ese pequeño y hambreado país que es Cuba se acabe convirtiendo en la metrópoli de Venezuela, lo cual es insólito en la historia de las relaciones políticas entre dos países. Que el país más pobre, más atrasado, con la élite desde el punto de vista político menos desarrollada, se convierta en el amo político de la colonia, que en este caso Venezuela, es una cosa insólita. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una zona en la que Cuba sí es el gran país experto, que es la zona de la búsqueda de inteligencia. Son grandes espías, son grandes policías, son muy eficientes, lo aprendieron del KGB y lo aprendieron muy bien. Sí, señor. Y allí lo que han hecho es utilizar ese expertise en el espionaje para colocarles micrófonos a los militares, a los políticos, a las personas prominentes, a los empresarios, y con toda esa información controlar y nutrir a la cabeza del Estado. Primero a Chávez, que vivía aterrorizado porque los cubanos constantemente le mostraban. ¿Y qué le mostraban? La deslealtad de los militares, la deslealtad de los empresarios. Entonces, ¿qué acabó creyendo? Que la única zona de seguridad que existía para él era Cuba. Y se entregó totalmente a Cuba. Bueno, creo que en eso hago un inciso. La repetición de lo que pasó con Allende, lo que pasó en Nicaragua también, que le hicieron creer a los jefes que lo iban a matar, que ya era lo único que podían protegerlo. Y le crearon ese círculo alrededor, como se lo crearon a Allende, como se lo crearon a los sandinistas, y como lo hicieron y lo siguen haciendo en Venezuela. Así es. Así. Y bueno, en este caso, el caso de Nicolás Maduro, ya es una persona formada por la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba. Está registradísimo, desde que estaba jovencito iba y aparecen fotos, historias y todo. Claro, no fue un alumno destacado, ni mucho menos, claro, porque es muy difícil se nota, además, hablar con los pájaros y ser, qué sé yo, y al mismo tiempo ser un estadista. Un estadista. Es una cosa muy complicada y muy contradictoria. Pero era un hombre de Cuba. Y cuando el gobierno cubano supo, y lo supo antes que nadie, que Chávez iba a morir, claro, lo supo antes que Chávez incluso, sí, señor, empezaron a buscar quién era el hombre perfecto para ellos, para continuar la relación esa de dependencia y el control que les suministra Cuba. Hay un economista muy bueno, que es el gran experto en la economía cubana, llamado Carmelo Mesa Lago, profesor de la Universidad de Pittsburgh, que ha fijado el año pasado, no sé hoy en día cuánto será, $13.000 millones de transferencias de Venezuela hacia Cuba. Eso es más del doble de lo que daba la Unión Soviética claro, en los momentos de mayor esplendor. Es cierto, esas cifras son ciertas. Imagínate lo que significa eso. Entonces, para Cuba es fundamental, porque eso es 3 veces lo que produce ese país, que es tremendamente improductivo, y es la gallina de los huevos de oro. No pueden dejar que se les escape de las manos. Y la manera de que no se les escape de las manos es, como en el caso de Chávez, controlar la cabeza. En este caso, la cabecita de Maduro. Ahora, fíjate una cosa, se habla mucho del embargo. Y hago ese inciso ahorita aquí porque creo que es importante, siendo tú un hombre que viene de Cuba, que además que conoce bien al exilio cubano aquí. El embargo, por un lado, es una fantasía, porque aquí le compran a Estados Unidos todo. En Cuba hay un rodeo al año que van los ganaderos americanos a presentar, los gobernadores. Yo estuve con Fidel en una conferencia que de 12 horas y empezó a sacar cuenta de cuántos tabacos había regalado Coiba especial, y aparecían 25 senadores, no sé cuántos representantes, 7 gobernadores y todo aquello. Sí, que hacen negocios grandes. Las caraotas que nos vendían a nosotros a Venezuela ahora son americanas y las meten por Cuba, etcétera. Ese embargo, que ha sido como la bandera cada vez que se va a levantar el embargo, pasa. Ese embargo algún día desaparecerá o desaparecerá primero, tiene que desaparecer primero Fidel. Eso que no lo entienden los venezolanos, no lo entiende mucha gente en el mundo. Y dicen que los gringos, ¿cómo es posible? ¿Es un error mantener el embargo? No, no es un error. Hay 2 restricciones, básicamente, el embargo, lo que queda del embargo, no existe prácticamente, como tú muy bien has dicho. Hay 2 restricciones que sí son importantes. Una es el no acceso a créditos. Cuba no tiene acceso a créditos, pero de todas maneras mejor para los países que prestan, porque no paga. Es un país tercamente empeñado en no pagarle a nadie. Pero en fin, primero la falta de acceso a crédito.
Y segundo, el turismo norteamericano. Es decir, no hay turismo norteamericano porque hay una disposición donde no pueden gastar, no es que no puedan ir, no pueden gastar dinero en Cuba, que es esa cosa de formal norteamericana o anglo-norteamericana. Si los turistas norteamericanos fueran a Cuba, en muy poco tiempo se duplicaría la cantidad de turismo. Pasarían de 2 millones de turistas a 4 a 5 millones de turistas. Y eso generaría una cantidad de recursos que serviría para consolidar la dictadura. Y luego hay un mensaje político detrás de eso. Señores, a nosotros no nos importa el destino político de ahí, a nosotros allá ustedes, no hay ninguna solidaridad con el pueblo ni con nadie, y que sencillamente ustedes arréglenselas como puedan. Entonces, de manera que hay 2 restricciones de carácter económico importantes y una de carácter político. El hecho de que exista por lo menos un país en el mundo, que da la casualidad que es el país más importante, que tiene una actitud donde políticamente respalda a los demócratas de la oposición. Eso es bueno que se mantenga. Ahora, yo creo que eso se debe eliminar en la medida en que el gobierno cubano haga concesiones en dirección de la democracia. Es decir, que permita que las personas puedan organizar partidos políticos, que permitan que haya zonas de libertad de opinión. Los cubanos sueñan con una situación incluso tan precaria como la venezolana, porque aún en las circunstancias horribles de Venezuela, aún así es un paraíso comparado con Cuba. Ahora, ¿hasta cuándo puede seguir esto? Porque hemos escuchado las conversaciones tras bastidores entre los Estados Unidos y Cuba, y todos dicen que el obstáculo es Fidel. Yo sé que están pidiendo muchas cosas, piden que liberen a un americano que está preso allí, un hombre, Gross, y que si eso a Gross lo pueden liberar, las cosas cambiarían. Es decir, esa presión que se ejerce sobre Cuba, ¿tendrá resultado? Bueno, no tendrá. Porque aquí hay 20 vuelos diarios, 15 vuelos diarios de Estados Unidos, más o menos, a Cuba. Con gente, y le permitieron ahorita una decisión de la visa múltiple para que entren y salgan y todo esto. Es decir, como que y tiene trato, es decir, los cubanos en general tenemos 2 tratos muy favorables que tienen de alguna manera una incidencia política. Por ejemplo, otorgan 20.000 visas todos los años para emigrar, que es una cantidad muy grande. Realmente se duplica ese número. El año pasado entraron 42.000 cubanos en los Estados Unidos, la mayor parte vinieron a parar aquí, porque entran 20.000 con visas y 20.000 que entran por distintos lugares y se acogen a la ley y la segunda cosa es la ley de ajuste, que les permite a los cubanos al año y un día de estar aquí regularizar su situación. Me dicen, hay que eliminar eso. Yo creo que no hay que eliminarlo, lo que hay es que extender eso. Ojalá que todos los latinoamericanos tuvieran, todos los extranjeros tuvieran una ley de esa naturaleza, que es lo que permitiría que no hubiera, como hay 14 millones de personas indocumentadas, que es un problema para los Estados Unidos y un problema para esas personas. Vemos de alguna forma que en Cuba empiezan a oírse opiniones diferentes. Vemos lo que ha hecho la bloguera Joanny Sánchez y otras cosas. Sí, y vemos también cómo en esa gente que viaja y lleva, hay como más interés en lo que está pasando en el mundo, ya no pueden esconder tanto lo que pasa. ¿Esto avanzará? ¿Sientes tú que tienen que desaparecer los Castro? Yo creo que sí. Bueno, los Castro Fidel cumple ahora 87 años, el otro tiene 81. De manera que sí, eso va a desaparecer. Porque la horneada que viene, acaban de nombrar uno que era fuera de toda la... Es un tipo nacido que quería una revolución por la escuela de... Pero lo más importante es que la clase dirigente cubana ya admite que ese sistema no funciona. Claro, lo mismo de Fidel lo dijo, pues. El mismo Fidel lo dijo. Raúl también y en la práctica lo han dicho, y a Raúl Castro, y esa es una diferencia importante entre los 2 hermanos. Ajá. Me gusta siempre explicar. Me gusta mucho hablar de esto, porque es que a nosotros nos interesa mucho en Venezuela saber lo que está pasando en Cuba. Claro, yo creo que es importante porque claro. Además, por supuesto. Cuando Fidel abre la ventana, ve un país de niños que se educan y de gente que se opera constantemente de apéndice y que está en un sistema sanitario maravilloso, qué sé yo. Bueno, eso es lo que él ve porque ve de una visión ideológica. Cuando Raúl abre la misma ventana, ve un país que se está cayendo en pedazos, donde los niños no tienen leche para tomar, donde la gente, todo el que puede, se escapa a bordo de una balsa, de una turista, de cualquier cosa que te permita escapar de ese país. Es decir,
los dos hermanos tienen visiones distintas del mismo problema. Raúl ya sabe a estas alturas que lo que él se imaginó en la juventud era falso. Su hermano no era un genio, era un gran operador político, era un hombre audaz, pero no era un genio, era un tipo que se equivocaba constantemente y que continúa a los 87 años esperando resolver los problemas de Cuba, ahora con una mata maravillosa que viene de la India que se llama la moringa, con la cual va a poner hasta supositorios de moringa para que los cubanos sean felices y ricos y qué sé yo. Es una cosa de loco, toda la vida se ha hecho eso. Y ya Raúl sabe eso, que su hermano lo llevó por el camino equivocado. Raúl era un hombre de una mínima densidad intelectual que provocó una relación muy ingrata con Fidel. Fidel lo despreciaba. Fidel es un tipo que tiene lecturas equivocadas, pero tiene lecturas. Es decir, alcohólico además. Y Raúl, pues parece que sí, que tuvo épocas de alcoholismo y Fidel lo rechazaba por eso. Cuando era ministro de Defensa, a veces se pasaba meses sin recibir ni siquiera las llamadas telefónicas. Y eso molestaba mucho a Raúl. Es decir, el Raúl Castro de la senectud, ya con 80 y tantos años, que le cae la papa caliente de gobernar, que no era lo que iba a ocurrir. Lo que estaba previsto era que Raúl siguiera a cargo del polvorín y que la gerencia del país cayera en otras manos. Pero este hombre se enferma súbitamente, hay que hacer una transferencia de autoridad y Raúl se hereda de pronto el poder. ¿Qué hace? Expulsa a todos los fidelistas. Poco a poco, los va sacando y se queda con sus militares y con sus generales. El último fue Alarcón, que tengo ahorita. Alarcón que lo sacó. El otro, entre ellos se llevó de encuentro también a unos embajadores cubanos en Venezuela. Sí, por favor, claro que sí, como no. Que no eran de su... No eran de su agrado y después Chávez a uno los sacó para que atacaran a Capri y lo volvieron a meter en algo, pero es así. Exacto, es así como funcionó. Sánchez, ¿sí? Efectivamente, Sánchez. Entonces, tenemos a un tipo que sabe que el sistema no funciona, pero al mismo tiempo él no quiere enterrar el sistema porque tiene miedo. Tiene miedo de lo que le puede pasar a él y a su familia y a todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Lo que quiere hacer es una locura. Quiere crear un sistema paralelo de economía de mercado, pero pequeñito, una economía de mercado bonsai, con pequeñas empresas que no ganen dinero, que no acumulen, que no ahorren, que no crezcan, para que sea capaz de absorber la mano de obra que el Estado cubano es incapaz de generar trabajo para esas personas. Es decir, para que ellos absorban 1,5 millones de trabajadores que el Estado no puede... ya le han quitado, se los han ido sacando a todos. Pero eso no funciona, porque la economía de mercado y el capitalismo funciona sobre la base del ahorro, la inversión, el crecimiento. Y la ganancia también. Y la ganancia y el beneficio y un marco jurídico respetable. Si tú vives acosado por la policía, que dice, usted ganó más, $10 más de lo previsto. Lo que está pasando en Venezuela con el Indepavi, por decirte así. Es las copias de esa. Bueno, lo de Venezuela es muy triste, Nelson, porque es la imitación de algo que fracasó. Fracasó, claro. Imita un fracaso y fracasar peor. En un momento en el que ese modelo está tratando de ser otra cosa, sí. Y entonces quieren imitar y ir al mar de la felicidad. Pero fíjate una cosa que es incongruente, que mientras está pasando eso en Cuba mismo, en Cuba también entregan terrenos por 100 años para crear unos clubes de golf enormes, con inversiones de turismo enormes. El puerto de Mariel lo están haciendo los brasileros para tener el puerto del Caribe mejor que va. Es decir, están preparándose para otra cosa. Se están preparando, los brasileños, por ejemplo, se meten en Cuba preparándose para el momento. Bueno, primero, se meten en Cuba porque los 800 o 900 millones de dólares, eso también hay un elemento de corrupción muy importante. Hay gente que se queda, eso es como el canal chino de Nicaragua. Ya me contaban que hay 800 millones de dólares en estudios de factibilidad. Quiere decir que eso se puede quedar en estudios de factibilidad, pero va a dejar 50 millonarios en el país. Pero bueno, supongamos que todo es honorable. Lo que están pensando los brasileños es que Cuba se convierta de nuevo en una potencia azucarera, como fue hasta que estos tipos lograron destruir la industria azucarera, que era una cosa casi... la mejor del mundo. Pero era casi imposible destruir eso. Bueno, lo lograron destruir y ya producimos lo mismo que producíamos en 1901. O sea, lo que Cuba producía en 1901... No es en los 50. No, en 1901, lo que se producía en la época anterior a la electricidad, arando con bueyes y tipos con machetes y qué sé yo, es lo que produce Cuba en este momento en nivel de azúcar. Pero en fin, lo que los brasileños quieren es restituir la industria azucarera
y crear, en ellos son grandes expertos, la exportación del combustible producido de la caña de azúcar, de la caña de azúcar, porque en el etanol, porque en el estado de la Florida el 15% de la gasolina debe tener etanol. Entonces lo que quieren es convertir a Cuba en etanol y ellos creen que van a hacer el gran negocio. Pero eso son fantasías, porque cuando cambien las reglas de juego y entre a funcionar el mercado y unas relaciones libres con los Estados Unidos, ahí sencillamente todo ese proyecto desaparece. Ahora, vemos futuro, ¿cómo ves tú desde lejos, pero con tanto conocimiento, cómo ves tú a Venezuela? Porque estamos pasando un momento crítico, un momento difícil, las persecuciones son cada día peor, cuando no hay un liderazgo como el que tuvo Chávez en su momento. Bueno, a mí me culpan de que yo decía lo que tenía Chávez y ellos no lo querían decir, pero es decir, es buscándole culpabilidad a todo el mundo, nunca la de ellos. ¿Cómo ves tú esta situación ahorita cuando inclusive el Tribunal Supremo ha echado para atrás que ellos todo lo que no quieren investigar, no quieren decir en absoluto lo que sabemos todos, que hubo una mayoría que ganó y la escondieron? Llegará un punto en el que la clase dirigente venezolana, que es la que puede hacer los cambios, se cansará de la locura de convertirse en un apéndice de Cuba y harán una transformación política. Yo me temo que desgraciadamente, sobre todo después de la última sentencia, es decir, donde ni siquiera se puede acudir a las instituciones del Estado porque te castigan. Sí. Es decir, han llegado a un punto en donde probablemente la gente se dé cuenta dentro de la propia estructura de poder que ese es un estado de cosas que no se puede tolerar y ahí habrá un desenlace, a mi juicio, un desenlace violento. Violento, que esa es la gran angustia que tenemos todos, ¿no? Y con razón. Cuba tendrá un desenlace tranquilo, una transición en Cuba. ¿Cómo ves tú eso? En el momento en el que desaparezcan estos dos señores que ya son muy ancianitos y que son el único foco de autoridad que hay en el país. Eso es importante, el único foco de autoridad. Es el único foco. Nadie más manda ahí. No, y nadie sabe que los militares del Grupo Gaviota, los militares de otros. Hay militares muy poderosos, pero son militares poderosos que le deben el poder a ellos dos. Es decir, cuando desaparece esa fuente de autoridad, pues ahí el poder está al alcance del más audaz, del más violento. Ahí puede pasar cualquier cosa. Puede que se ponga de acuerdo el Ministerio del Interior o lo que quede del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas para seguir controlando el poder. Puede que busquen un desenlace político. Lo que nosotros hemos visto en el siglo XX es que las dictaduras comunistas terminaron con una clase dirigente que busca una solución de carácter político, busca acomodarse y entierran pacíficamente la dictadura. Eso es lo que hemos visto. Ahora, ¿va a pasar eso en Cuba? Cuidando el pescuezo, como dice. Cuidando el pescuezo. No ocurrió así en Rumanía porque los Ceausescu eran incapaces de negociar nada y entonces los mataron. Y los que vinieron después buscaron acomodarse y buscaron soluciones. Puede ser. Yo creo que va a pasar algo parecido a cualquiera de las variables que nosotros vimos en Europa del Este. Claro, porque además es la escuela. Es la escuela. Es la escuela que tuvieron, exactamente. En una entrevista que Chávez le consiguió a Champagne que entrevistara a Raúl Castro. Tuviste esa entrevista en Atlántica, en la revista Atlántica hace como 3 años, ¿no? Sí. Y él le dice que había las reuniones permanentes entre los oficiales cubanos y los oficiales americanos de Guantánamo y que siempre había una buena relación y que se mantenía eso y que era una reunión cada mes o cada 2 meses fijo. Es decir, que pareciera que por debajo de cuerda se sigue relaciones, conversando. Pero los norteamericanos tienen la tendencia y la tradición diplomática de compartimentar. Es decir, los militares hablan con los militares. Primero se llevan bien porque son entre guardias. Los guardias todos hablan un idioma parecido. Pero ahí salen muchos errores. Por ejemplo, salió un error muy importante y muy grave cuando un general cubano le preguntó a un general americano en Guantánamo, le preguntó, ¿y qué pasa si nosotros derribamos una avioneta? Y entonces el general americano le dijo, pues no pasa nada si está en sobre el suelo cubano, qué sé yo. Entonces, ¿qué creyó
ese pobre tipo que le habían dado, luz verde, y no sabe que un general americano tiene la misma autoridad de un cartero, sí, porque la cosa funciona de otra manera en los Estados Unidos. Entonces derribaron la avioneta y casi se meten en un lío. Sí, y mataron estuvieron a punto de destruir las bases. Es decir, Estados Unidos, entre las medidas que examinó, fue la destrucción de las bases de donde salió el avión MiG, que hubiera sido un gran problema. Quiere decir que es verdad que existen esas conversaciones, pero esas conversaciones no significan demasiado, porque el Pentágono y los militares tienen una capacidad muy limitada de actuación dentro de lo que es la estructura de poder de Estados Unidos. ¿Sigue siendo la fuerza cubana en Florida clave para no llegar a acuerdos con Cuba, como se la acusa? La clave siempre han dicho que le tienen mucho miedo a los votos cubanos aquí. No, más que a los votos cubanos, en los congresistas. Sí, en el estado de la Florida, claro. Aquella elección que en el año 2000 se decidió por 640 votos, eso es tremendo, sí, porque eso aterroriza a cualquier político norteamericano. ¿Qué puede pasar? El triunfo de Bush sobre Gore. El triunfo de Bush sobre Gore, exacto. Fueron 600 y pico de votos, sí, y ahí pues los cubanos son el 4% de los votos en el estado de la Florida. Es muy poco, pero tienen un voto en general conservador, menos en las últimas elecciones. Pero lo más importante es que los congresistas y los senadores cubanoamericanos tienen una posición común, demócratas y republicanos, de firmeza frente a la dictadura. Entonces, ¿qué hace el presidente Obama cuando quiere hablar sobre Cuba? Pues llama a Bob Menéndez, que es un senador demócrata muy importante, presidente en el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, y le pregunta, y lo que va a encontrar que le dice Bob Menéndez es lo mismo que le dice Mario Díaz-Balart, que le dice Ileana Ros-Lehtinen, que son republicanos. Y Rubio también. O Marco Rubio, el senador Marco Rubio, y ahora el otro senador cubano-americano, que es Ted Cruz, en Texas. Es decir, lo que es el establishment político cubanoamericano es uniforme en la firmeza frente a la dictadura, y eso no lo va a violar ningún presidente norteamericano, porque finalmente lo de Cuba es una cosa tan menor y ya están acostumbrados, como vivir 50 años, sí. Claro, un ruidito ahí de cucarachas en una gaveta, que uno vive con él sin mayores problemas. Futuro mensaje para nuestros compatriotas, tú que estás tan pendiente, y vuelvo a reiterar lo de Venezuela y que escribes tanto ahorita, acabas de escribir ahorita de humor, porque el humor también lo persigue, los dictadores o la gente que no le gusta las democracias persiguen hasta los humoristas. Fusilan a los humoristas. Bueno, yo, si tuviera que decirle algo a los amigos venezolanos, a quienes estimo tanto como a los cubanos, es que no olviden que si no defienden la libertad ahora que tienen posibilidades de defenderla, cuando la pierdan definitivamente es muy grave para todos, para sus hijos, y les puedo decir por experiencia, y hasta para los nietos. Sí, bueno, gracias Carlos Alberto Montaner, amigo. De verdad que es un diálogo extraordinario contigo, nos encanta tenerte, ya te admiramos, te respetamos y además el país te quiere mucho, así que agradecido. A ti, Nelson. Buena suerte, muchas gracias.